Amén. Gracias y paz a todos. Amén. Bueno, dejo mi móvil por aquí porque todavía no llego a ver la hora de atrás. Creo que voy un poco mal de la vista. Pero antes de la lectura de la palabra del Señor, es bueno saber que Dios está con nosotros y saber y tener la seguridad de eso. Podemos estar tranquilos que Dios va a hablar a nuestros corazones. Nosotros salimos de nuestras casas, algunos hermanos vienen de lejos y seguramente vienen porque quieren escuchar la voz de Dios, quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere escuchar a una persona, porque si fuera para escuchar a una persona, podría quedar en sus casas y vosotros mismos, ¿no? Leer la Biblia y predicar a vosotros mismos. Estamos aquí porque queremos aprender del Señor. Yo estoy aquí porque quiero aprender del Señor. No es porque voy a predicar que la prédica no es para mí, es primeramente para mí. Yo cuando leía la palabra, yo me identificaba mucho con ella y sabía y estaba seguro de que esta palabra mi vida todavía no ha tenido el impacto que tiene que tener la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy poderosa que nosotros no la podemos imaginar el cuánto es, pero muchas veces en nuestras vidas parece que no hace ningún efecto. Y nosotros ya tenemos que empezar a sentir este impacto de la palabra en nosotros, porque no es una palabra simple y normal y corriente, es porque es la palabra de Dios. Y es bueno nosotros también nos acordar que Dios ha hecho muchas cosas solo con la palabra. Ha hecho el mundo con su palabra. Ha hecho todas las cosas con su palabra. Y nosotros ha hecho con sus manos. La palabra de Dios es poderosa. Y esta palabra hay que tener un impacto en nuestras vidas. Y nosotros debemos nos rendir a ella. Y todavía no lo estamos haciendo. Yo sé que es una palabra, es bíblica y puede confrontar nuestras vidas. Y es eso lo que nosotros queremos. Que la palabra nos confronte, que las palabras nos vienen a nuestro encuentro y que demuestre que nosotros somos fallos y pecadores y que tenemos que cambiar. Y que lo que estamos haciendo no es suficiente para servir a un Dios tan grande, tan perfecto, que como nosotros estábamos alabando antes, que Jesús vino, se humilló, fue siervo, lavando los pies y fue a la cruz por amor a nosotros. Así que nuestras actitudes, hermanos, tienen que ser otra. Y nosotros vamos a aprender eso. Tenemos que aprender eso. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Así que abran sus Biblias en Segunda de Reyes, el capítulo 22. Segunda de Reyes, capítulo 22, y vamos a estar leyendo el versículo 11, 12 y 13. También está en pantalla, y cuando esté, conteste con un amén, y ya daremos inicio a la lectura. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Amén. El rey Josías
empezó a reinar, hermanos, era un niño todavía. Tenía 8 años. Y reinó en Jerusalén durante 31 años. Y en el año 18 de su reinado, envió a Safán, el escriba, a la casa del Señor, al sumo sacerdote, para que cuente el dinero que el pueblo ofrendaba para la obra de Dios, para hacer reformas en el templo. En este tiempo se encontró el libro de la ley de Moisés, que estaba perdido, que el pueblo ya no sabía lo que era Dios. El pueblo ya no sabía cómo servir al Señor. Cada uno hacía conforme a su voluntad. Y cuando se encontró este libro y fue llevado a la presencia del rey Josías y se lo leyó, lo primero que pasó fue que el rey rasgó sus vestidos. El rey entendió que lo que estaba haciendo estaba mal. El rey sabía que lo que su padre había hecho antes de él estaba mal. El rey sabía lo que su abuelo Manasés había hecho antes todavía estaba peor, porque fue uno de los peores reyes que has tenido. El rey se dio cuenta de una cosa: estaba desagradando a Dios. Y al escuchar la verdad, y al escuchar la palabra de todo lo que ellos deberían hacer y ellos no lo estaban haciendo, él rasgó sus vestidos. Y es eso que nosotros debemos hacer igualmente. Cuando nosotros estudiamos la palabra, cuando nosotros, hermanos, estamos escuchando una prédica y esta prédica va en contra de nosotros, va en contra de nuestros pecados, nos confronta, nosotros tenemos que nos sentir igual. Esta palabra no nos puede venir como una palabra que no nos hace nada. Nos ir a casa como si nada hubiera pasado. Nuestra reacción tiene que ser distinta. Porque a cada día que venimos a la casa del Señor, escuchamos palabra de Dios. Escuchamos de la Biblia y es la palabra del Señor. La palabra del Señor es predicada en este lugar de una manera fiel. Y nosotros tenemos que ir a casa con un corazón rasgado delante del Señor, arrepentidos y decir: ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo está mal. Y dar gracias a Dios porque Él nos dice lo que estamos haciendo. Él tenía buenas excusas en decir: estábamos haciendo mal porque no conocía el libro de la ley. Pablo dice: fui a conocer el pecado a través de la ley. El pecado, la ley dice lo que es pecado y lo que no es. Mientras uno no conoce la ley, es como no estuviera pecando. Pero conociendo la ley, ya está pecando. Ya conoce que es un pecador. Y este impacto tiene que estar en nuestras vidas. La palabra del Señor no nos puede venir, no podemos escuchar e ir a casa, normalmente felices, porque la palabra nos habla en contra de nuestros pecados, en contra de esposos que no aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Habla de las esposas que no es sumisa a sus esposos. Hablan de esposas que destruyen sus casas con sus propias manos y no son sabias para edificar sus casas. Esta palabra habla de los hijos que no honran a sus padres. Y aquí estamos todos nosotros escuchando la palabra. Pero ninguno de nosotros nos sentimos así. Ninguno de nosotros nos arrodillamos delante de Dios y reconocemos que somos estos pecadores y que estamos haciendo mal y que hay castigo para nuestras acciones. El rey entendió una cosa: hay castigo para nuestras acciones. Y por eso se humilló y por eso rasgó sus vestimentas, cosas que nosotros no hacemos. Y la palabra dice: no rasgad vuestras vestimentas, pero sin vuestros corazones. Es lo que nosotros debemos hacer. Y nosotros siempre decimos: tenemos una iglesia sana y de palabra. Pero ¿de qué vale si nosotros no la guardamos en nuestros corazones? Si no hacemos con que esta palabra entre en nosotros, penetre en nuestros oídos, para poder practicarla, para poder reconocer nuestros errores. Porque muchas veces llegamos, escuchamos la palabra y habla en contra de nuestros pecados y vamos a casa contentos como si nada hubiera pasado. Con el rey Josías no fue así. Él escuchó la ley y en el exacto momento rasgó sus vestimentas.
Y nosotros, hermanos, nos falta eso. Nosotros no estamos haciendo eso delante de Dios. Porque estudiamos la Biblia en nuestras casas y parece que no nos habla a nosotros. Parece que viene a nuestra memoria los pecados de todos, de la iglesia toda, de nuestra familia, de los vecinos, pero parece que no viene en contra de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos escuchar. Porque nosotros creemos que somos personas justas, que somos personas rectas, que somos personas santas, somos personas que no pecamos y que no necesitamos escuchar estas cosas. Pero estas palabras es para nosotros, es para el pueblo de Dios, no es para los impíos, es para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios se vuelva de su mal camino, para que el pueblo de Dios vea sus pecados, vea sus obras que son malas y que están desagradando a Dios y que hay consecuencias para todo eso que hacemos. Y este impacto, hermanos, no está en nosotros. No está todavía, pero tiene que estar. Pero nosotros tenemos que disponer nuestro corazón. Tenemos que disponer nuestro corazón para eso. Porque cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, él empezó a actuar. Enseguida empezó a hacer cosas. Y el primer que ha hecho fue rasgar sus vestimentas. Y a partir de ahí empezó a actuar de otra manera. Tenemos que cambiar. La palabra nos enseña y nosotros tenemos que hacer caso a ella. Y el pueblo cristiano de hoy no está haciendo. Podemos ver en nuestras iglesias. Podemos ver en otras iglesias que se dicen cristianas. Y la palabra de Dios perdió poder. No hay poder en la palabra de Dios en muchas iglesias. No que la palabra de Dios no tiene poder, sí tiene poder, pero que las personas no ven que tiene este poder. Las personas no creen que tiene este poder. Las personas no creen que tiene que temer a esta palabra, que tiene que humillarse delante de Dios, que tiene que hacer todo para la gloria de Dios y no para su propia gloria. Amén. Otra cosa que el rey ha hecho enseguida, consultar al Señor. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Después de escuchar una palabra, reconocer nuestros pecados, reconocer que estamos haciendo mal, consultar a Dios de inmediato, buscar al Señor. Si la palabra nos confronta en la iglesia, lo primero que tengo que hacer es llegar en mi casa, hermanos, y ir consultar a Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para cambiar mi vida? Porque solo Dios nos puede cambiar. Si la palabra nos confronta, tenemos que buscar a Dios enseguida. No podemos salir de aquí, llegar en nuestras casas, nos sentar, nos tumbar en el sofá como si nada hubiera pasado y estar tranquilos. Como, wow, qué palabra, como Dios habló, pero no actúa. No busca a Dios. No busca a Dios para saber lo que está pasando en su vida y qué tiene que hacer. El rey fue a buscar al Señor, fue a consultar a Dios. El rey dijo, id consultar al Señor por mí, no solamente por él, dice por el pueblo, no solamente por el pueblo, por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. El libro de la ley enseñaba todo lo que ellos deberían hacer, pero ellos estaban haciendo peor todavía que el pueblo que Dios había echado de delante de ellos, del pueblo de Israel. Amén. Vamos a leer el siguiente versículo, desde 16 al 20. Amén. El rey envía a consultar al Señor y el Señor le contesta de esta manera. Así dice el Señor, he aquí voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero
al rey de Judá que os envió a consultar al Señor, así le diréis, así dice el Señor Dios de Israel en cuanto a las palabras que has oído, porque se enterneció su corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé contra ese lugar y contra sus habitantes, que vendría a ser desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, he aquí, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Es bueno decir que este tiempo era una profetisa, Hulda, para que nadie diga, está saltando, no, porque es una mujer. No, era una mujer, era una profetisa y se llamaba Hulda. Fue consultar a esta mujer y Dios habló a través de su vida estas palabras. El Señor ya había determinado el mal en contra de este lugar, pero lo que dice al rey, en cuanto enterneció su corazón y te humillaste delante de mí, tú no verás todo este mal. Hermanos, nosotros tenemos que nos humillar delante del Señor, porque nosotros sabemos que un corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza. Pero ¿cuántas veces estamos haciendo eso? ¿Cuántas veces nos humillamos delante de Dios? En la iglesia, ¿cuántas veces nos humillamos de verdad delante de Dios? En nuestras casas, ¿cuántas veces nos estamos humillando delante de Dios? ¿Cuántas veces nos encerramos en nuestra habitación solos, nosotros y Dios, y nos humillamos ahí delante del Señor, pidiendo clamor, pidiendo su misericordia, pidiendo su perdón? ¿Cuántas veces estamos haciendo eso en nuestras casas? Hemos visto que el Señor iba a actuar con bondad para con el rey, por cuanto al escuchar estas palabras, humilló delante de él, se enterneció su corazón no se quedó duro. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos esas cosas? ¿Cuántas veces nuestro corazón se enternece delante del Señor, a punto de nos humillar delante de Dios y saber que solo Dios nos puede librar? ¿Cuántas veces, hermanos, hacemos eso? Nos falta humillarnos delante del Señor, humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, humillar y decir, somos fallos, sí, somos pecadores, sí, ayúdanos, nos ayuda a superar todas esas cosas. Nosotros, hermanos, conocemos la palabra, pero parece que no la tenemos. Parece que no la tenemos, porque conociendo la palabra, nosotros no actuamos conforme. Miramos, la estudiamos, la leemos, venimos, estudiamos aquí en la iglesia, ahí estudiamos Éxodo, ahora, a fundo, podemos entender cómo es, podemos entender a Dios, ahí están sus mandamientos, sus leyes, tudo o que quiere para nosotros. Y nosotros escuchamos y vamos a nuestra casa. Y vamos a nuestra casa. Y no la ponemos por obra. Cuando llegamos en nuestra casa ya olvidamos de todo lo que pasó. Y nosotros no podemos olvidar de la palabra de Dios. Tenemos que hacer con que esta palabra entre en nuestros corazones. Y nuestros esfuerzos, hermanos, no estamos haciendo nada. Nosotros escuchamos, entra por un oído y va por el otro, pero en nuestra mente no se queda nada. En nuestros corazones no se queda nada. Nosotros venimos, escuchamos y escuchamos. Pero parece que nuestro entendimiento también, hermanos, ya está oscurecido. Como de los incrédulos muchas veces. Que estamos a cada día en la casa del Señor. Estamos estudiando, escudriñando la palabra. Pero poco entendemos de ella. Y el impacto que hay que tener en nuestra vida esta palabra, no estamos teniendo. No porque no es la palabra de Dios, porque nosotros no creemos en eso. Mira el verso 19, porque se enterneció su corazón y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que hablé acerca de ese lugar y contra sus habitantes, que vendría a ser
desolación y maldición, y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, he aquí, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer sobre este lugar. Y llevaron la respuesta al rey. Hermanos, cuando nosotros recibimos una buena respuesta de parte de Dios, es muy fácil cambiar nuestras vidas. Es muy fácil, pero esta buena respuesta iba destinada para el rey. Para el demás pueblo, todavía iba a tener la ira del Señor. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y el Señor nos contesta, todavía te voy a castigar? ¿Cómo nos portamos? ¿Seguimos siendo fieles? ¿Seguimos nos humillando delante del Señor? ¿Seguimos buscando a Dios? ¿O ya damos todo por perdido? Y decir, bueno, ya que el Señor nos va a castigar igual, entonces sigo en mi mal camino, no transformo mi vida, no busco a Dios. No busco a Dios para que cambie mi vida. Cuando recibimos algo negativo de parte del Señor, hermanos, todavía debemos seguir fieles. Y aquí lo que nos gusta es buscar al Señor y tener la contestación de Dios conforme a nuestra propia voluntad. Estamos enfermos, buscamos a Dios y queremos que Él nos conteste, nos trayendo sanidad a nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando el Señor dice, no le voy a sanar? Hay personas que se desesperan, hay personas que dicen, Dios no está conmigo. Hay personas que dicen, Dios no me ama porque no me sana, porque no me salva de mi dolor. Dios continúa siendo el Señor. Y nosotros tenemos que nos humillar a Él, castigándonos o no, trayéndonos lo que queremos o no, haciendo nuestra voluntad o haciendo la suya, que es la perfecta. Nosotros creemos que nuestra voluntad es la perfecta, que es la agradable, que es la buena. Pero esta, hermanos, es la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Así que aprendemos a nos humillar delante del Señor. Cristo vino, se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo, padeciendo muerte de cruz. No lo merecía, pero aceptó porque era la voluntad del Señor. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Que nos humillemos delante del Señor. Que reconocemos nuestros errores. Que cuando la palabra nos habla en contra de nuestros pecados, nosotros, hermanos, rasguemos nuestros corazones. Que nosotros, hermanos, que esta palabra tenga efecto en nuestras vidas. Que si no va a tener en el mundo es una cosa, pero en nosotros que somos cristianos hay que tener. Nosotros tenemos que llevar en serio la palabra de Dios. Y no la estamos haciendo. No la estamos haciendo, hermanos. Amén. En el capítulo 23, Él sigue haciendo cosas. Amén. El capítulo 23, del 1 al 5. Dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Ha hecho otra cosa, reunió el pueblo. Él sabía que estas palabras eran verdaderas y que eso iba a pasar porque era la palabra del Señor. Y lo que ha hecho Él, reunió el pueblo para que el pueblo también se entere de lo que está pasando, de lo que está por venir. Y cuando nosotros descubrimos eso, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es compartir con las personas lo que va a pasar. Lo que estaba haciendo Él era predicar a la gente. Lo que nosotros debemos hacer, ir y predicar las palabras del Señor. Lo que ha hecho Él, reunió el pueblo. Para Él era más fácil, el rey, ¿no? Reúne el pueblo y puede predicar a todos. Pero nosotros tenemos que ir atrás de las personas. Pero Él lo ha hecho. Llamó al pueblo, desde el menor hasta el mayor. Niños, ancianos, todos.
¿Para qué? Para comunicar al pueblo lo que había descubrido. Nosotros hemos descubierto muchas cosas buenas, muchas cosas malas también. Y eso nosotros tenemos que compartir. Nosotros tenemos que compartir que en Cristo hay salvación para nuestros pecados, que en Cristo hay una esperanza para nosotros, que nosotros antes solo veíamos este mundo y aquí no veíamos, no teníamos esperanza. Decíamos, esto es la vida. No hay esperanza para nosotros. Pero una vez conociendo a Cristo, nuestros ojos ya no están aquí y ahora miramos a lo alto y podemos ver que tenemos salvación en Cristo y que nuestra morada no es aquí, donde nosotros no teníamos esperanza, pero ahora nuestra esperanza está ahí en los cielos. Y nuestra morada eterna que Dios preparó de antemano para nosotros. Y eso nosotros debemos compartir con las personas, que no es solo esto, no es este mundo y se acabó. Hay más, hay otras cosas. De la misma manera debemos compartir que Dios también es fuego consumidor, que si no estamos haciendo conforme a su voluntad, vamos a pagar también. Vamos a pagar las consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Eso también debemos predicar. Y fue esto que el rey fue a predicar. La ira de Dios. El rey no fue a predicar otra cosa. No fue a predicar buenas nuevas. Fue a predicar al pueblo que Dios estaba irado y que un mal iba a venir sobre ellos. Y es eso que tenemos que predicar. Que Dios está airado también. No solo que Dios es amor, que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna, pero que Él también está airado y que hay consecuencias. Hay una paga para las personas impías y que practican el pecado. A las cosas se tiene que hablar, claro. Y el rey les fue a decir a ellos. El rey les fue a decir. Y se convierte, hermanos. ¿Quién tiene que convertirse? Pero la verdad se habla, la verdad se predica. Y el rey le fue a hacer eso. Leyó en presencia de todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Compartir, hermanos, lo que nosotros conocemos. Conocemos a Dios, compartimos a Dios. Pero si no conocemos a Dios, hermanos, no podemos compartir nada, porque solo en Él hay salvación. ¿Y qué voy a compartir a las personas si yo no conozco a Dios? ¿Qué puedo yo llevar de esperanza a una persona? Nada. Pero si yo conozco a Dios, si la luz de Cristo está en mí, yo puedo ir en medio de las tinieblas. Yo puedo ser luz de este mundo. Yo puedo atraer a las personas que están en tiniebla hacia la luz de Cristo, de la misma manera que pasó en mi vida. Pero si yo no tengo a Dios, yo nada puedo hacer. Separados de Él, Cristo mismo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Solo en Cristo podemos llevar frutos. ¿Amén? El versículo 3 dice, después el rey se puso en pie junto a la columna e hizo pacto delante del Señor de andar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Otra cosa que ha hecho, hacer un pacto. Es decir, vamos a cambiar. No podemos continuar así. No vamos a decir, vamos a hacer un pacto con Dios. Pero cuando escuchamos la palabra, tenemos eso en nuestro corazón, de vamos a cambiar. No permanecemos así como estamos. La palabra de Dios nos está hablando que estamos pecando. Entonces cambiemos. Entre todos podemos decir, cada uno de nosotros es fallo y tiene que cambiar algo. Cambiemos ahora. Pero salimos de aquí normales. Nadie parece que quiere descubrir su pecado. Nadie llega a un hermano y dice, mira, yo tengo estas luchas. Nadie cree que se tiene que cambiar. Todos creen que están bien. Creen que la palabra no es para ellos. Que ni hacía falta decir en contra del pecado. Porque son justos y rectos y no son pecadores. Ya no son pecadores, ya no son esclavos del pecado. Pero vive practicando todavía. Y nosotros nos engañamos muchas veces. Diciendo, ya soy libre del pecado. Muchas personas pueden creer que sois libres del pecado, pero todavía no lo sois. Y es necesario llegar delante de Dios y decir, me voy a esforzarme, me voy a cambiar mi vida también,
porque conozco la voluntad de Dios. Y mire lo que dice: sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, para cumplir las palabras del pacto escritas en este libro. No de cualquier manera, hermanos. No en decir, voy a cambiar, no, con todo su corazón y con toda su alma. Es lo que debemos poner nosotros, nuestro corazón y nuestra alma, y que muchas veces nosotros no queremos poner. El deseo de nuestro corazón muchas veces está por encima de la voluntad de Dios, y nosotros no queremos poner todo nuestro corazón para cambiar nuestras vidas. Y nosotros, para agradar al Señor, debemos entregar toda nuestra vida a Él, todo nuestro corazón para el Señor, cambiar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, hermanos. Como dice el Señor: me amaréis con todo vuestro corazón, con todas vuestras fuerzas, con toda vuestra alma, con toda vuestra mente, con todo vuestro ser. Nada de vosotros tiene que amar el mundo. Nada de nosotros. Nada, hermanos. Todo es para la gloria de Dios. Nuestro cuerpo es para la gloria de Dios, para alabar a Dios. Nuestra boca para alabar al Señor. No para estar hablando cosas indevidas. De nuestra boca, hermano, tem que sair bendición. Tem que sair palavras de Dios. Tem que sair palavras de consuelo. Tem que sair oraciones santas de nuestra boca. Nuestros oídos, hermanos, no tienen que estar para escuchar cosas que no debe, para escuchar chismes de personas. Nuestros oídos están para escuchar ¿qué? La palabra de Dios también. Escuchar la palabra de Dios. Estamos aquí para aprender. Y nuestro corazón no es para atesorar las cosas del mundo, es para atesorar a Dios, su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, todo lo que quiere para nuestras vidas. Obedezcamos a Dios, pero no de una manera superficial, artificial, de una manera intensa, que se hace con el corazón, que se hace con gozo, que se hace, hermanos, con alegría. Porque servir a Dios no es un peso. Servir a Dios es bueno. Servir a Dios es lo mejor que una persona puede hacer. Y servirlo con todo su corazón y con toda su alma es estar en plena paz con Dios. Cuando uno hace eso, está en paz. Cuando uno hace eso, no importa lo que están hablando de él, se están hablando mal. No importa. No importa que se está atacando. No importa, hermanos. No importa se está passando provações, não importa. Uno sabe, estou servindo a Deus com toda minha mente, com todo meu ser, com todo meu coração. Me estou dedicando ao Senhor. Nada me importa. Que me falta coisas, que me falta roupa, que me falta casa. Nada me importa. Cristo não tinha onde recostar sua cabeça. E era Cristo, Deus. E nós, hermanos, muitas vezes nos quejamos por poucas coisas, porque nos falta uma Coca-Cola. E o pueblo ha vivido muito tempo sem Coca-Cola. Isso é algo novo. Pero há gente que se queja por isso. Há gente que se queja por poucas coisas que não tem, pero não se queja porque não tem a presença de Deus. Eso es lo peor. Se queja por una Coca-Cola. Se queja porque no has podido salir a comer fuera. Pero no se da cuenta que no tiene a Dios y no se queja de eso. Y nosotros debemos nos enterar de esas cosas. Debemos saber, me falta más de Dios. Me falta más. Y lo tenemos que buscarle. Y tenemos que obedecerle. E temos que nos humilhar. E temos que estar delante de Ele de rodillas. E temos que estar delante de Ele, hermanos, com clamor. Hemos visto como o rei este tirava delante de Deus e tirava ceniza sobre sua cabeça. Vestiam de outras roupas, quitava suas vestiduras de rei e vestia roupas de saco. ¿Por quê? Porque agora vai estar delante de Deus e não queria ir delante de Deus vestido de rei. Queria humilhar-se. E nós não queremos fazer essas coisas. Temos que ser humildes como o Senhor. Nós temos que buscar a Deus.
tenemos que nos volver al Señor. Tenemos que mirar esta palabra y saber, esto es la palabra de Dios y todo lo que está diciendo es la verdad. Y yo tengo que hacer con que estas palabras estén en mi vida. Yo tengo que cumplir con Dios. Que uno no pueda, es otra cosa, siempre puede pedir ayuda al Señor. El Señor nos ayuda. El Señor no permite que vengan pruebas mayores que uno pueda soportar. Eso ya está, ya es suficiente. Si vienen pruebas, nosotros tenemos ya la seguridad, lo puedo soportar. Porque escrito está que el Señor no permite que llegue algo, una prueba en nuestras vidas, que nosotros no la podemos soportar. Uno dice, ay, no he podido. Sí que podría, quizá no ha luchado lo suficiente, pero podría. En Cristo sí podría, porque todo puede en Cristo que me fortalece. Yo puedo resistir, hermanos, al pecado, porque Cristo me fortalece. Yo puedo levantarme de donde estoy, porque Cristo es mi fortaleza. No es que puedo todas las cosas, no es que puedo comprar todas las cosas, es que yo puedo vencer la tentación en Cristo, porque Él ya venció por mí. Y Él está conmigo, y nosotros también podemos, pero solo podemos con todo nuestro corazón dedicado a Él, con toda nuestra fuerza. Porque si nuestro corazón está en el mundo, nosotros no podemos nada. Si nuestro corazón, hermanos, el deseo de nuestro corazón está en este mundo, nosotros nada podemos hacer. Porque significa una cosa que ha dicho Jesús, apartados de mí nada podréis hacer. Y si nuestro corazón está en el mundo, significa una cosa, estamos apartados de Dios. Estamos apartados de Dios. Y ahí sufriremos. Amén. El verso 4 dice, versículo 4. Entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal, para la cera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Amén. Empezó a hacer otras cosas, empezó a limpiar el templo del Señor. En el templo del Señor ya hemos visto, había otras cosas que era para sacrificar a otros dioses. Imaginan en el templo del Señor que los sacerdotes estaban ahí para sacrificar a Dios, para alabar a Dios, y había hecho otras cosas para Baal, para Acera y otras cosas, hermanos. El templo ya estaba, hermanos, contaminado. Y el rey fue a sacar todas estas cosas. Y nosotros tenemos que limpiar este templo que es del Espíritu Santo. Si dentro de nosotros hay cosas que no agradan a Dios, nosotros tenemos que sacar. Tenemos que sacar porque para que Dios se manifieste en nuestras vidas, nosotros tenemos que estar limpios. No podemos nos acercar a Dios con un montón de deseos mundanos dentro de nosotros y todavía querer que Dios se manifieste en nuestras vidas. La palabra hay que hacer efecto, de la misma manera que ha hecho efecto en la vida del rey. Ele empezó a hacer limpieza, hermanos. Empezó a sacar todo que no pertenecía al Señor, todo que no agradaba a Dios. Y eso nosotros debemos hacer también. Mirar lo que hay dentro de cada uno. Mirar lo que hay en nuestros corazones, si agrada o no a Dios, y sacar. Aunque nos duela, tenemos que sacar. Porque Dios solo va a llenar nuestras vidas, solo va a habitar en nosotros, hermanos, si estemos limpios. Y tenemos que nos limpiar. Tenemos que sacar los deseos, hermanos, del mundo que hay en nosotros. Tenemos que limpiar. Amén. El verso 5 dice: quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. También quitó sacerdotes idólatras. Si fuera en los tiempos de hoy, muchos iban a ser quitados de iglesias, porque son idólatras, porque no están sirviendo al Señor, porque están sirviendo al mundo, están sirviendo a todo menos a Dios. Si fuera en estos tiempos, muchas iglesias iban a estar sin pastor.
y nosotros tenemos que nos limpiar. El rey ha hecho una limpieza. Los sacerdotes que estaban para buscar a Dios, para instruir al pueblo, para enseñar al pueblo la palabra, las leyes, estaba haciendo para otros dioses. Eso nosotros debemos hacer, hermanos. Los que son pastores, los que están se levantando, tienen que hacer para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser para Dios. Todo lo que hagamos tiene que ser palabra verdadera de Dios. Nosotros no podemos hacer nada que no sea de acuerdo con la palabra. De contrario, seremos idólatras y estamos sacrificando a otros dioses que no es el Señor. Y el Señor no puede hacer nada en nuestras vidas. El pueblo no va a ser transformado, hermanos. El pueblo ya no sabía de la ley del Señor porque los sacerdotes eran idólatras y estaban haciendo sacrificios a otros dioses. Cuando se pierde el pastor, cuando el pastor empieza a enseñar cosas que no son la palabra verdadera, el pueblo también se pierde, el pueblo va detrás y el pueblo va para el abismo. Y luego hay consecuencias. El sacerdote, el pastor y el que está delante del pueblo tienen que ser fieles. Fieles a la palabra, fieles a Dios, fieles en todo el tiempo, buscando estar en la presencia de Dios siempre. No solamente leer la palabra, pero estar con Dios. Porque de qué nos vale estar leyendo la palabra? Hay muchas personas que conocen la palabra, pero si no estás con Dios, ¿cómo va a transmitir la palabra? Hay que estar con el Señor. Hay que tener comunión con Dios para que Dios pueda hablar a su pueblo. Tenemos que nos presentar delante de Dios y decir, yo no tengo palabra, necesito sus palabras. Necesito que tú hables porque es tu pueblo. Es tu pueblo. Es el pueblo de Dios. Vosotros sois el pueblo de Dios. El pueblo adquirido por Dios. El pueblo que Cristo compró con su sangre, con su muerte. Merece la palabra de Dios. Merece la palabra de Dios. Y un pastor no puede ser idólatra. El pastor no puede desviarse de la verdad. Hay que estar en la verdad. Amén. Vamos en el siguiente versículo. El mismo capítulo 23, el versículo 21 y 22. Amén. Dice así, entonces el rey ordenó a todo el pueblo, diciendo, celebrar la Pascua al Señor vuestro Dios, como está escrito en este libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Otra cosa que ha hecho el rey, ordenó que se celebrase la Pascua, y la Pascua tenía un gran significado para los judíos, hasta hoy lo tiene, que es el día que ellos se recuerdan que fue librado de manos de sus enemigos. El día que ellos sacrificaron el cordero, pasaron la sangre en el umbral de la puerta para que el ángel destructor de los primogénitos no entrase en sus casas. Ellos celebraban la Pascua, ellos se acordaban de Dios, que Dios les había librado de manos de sus enemigos, que ellos ya no eran más esclavos, que ahora iba a ser una nación santa como Dios quería, un pueblo adquirido por Dios, un pueblo que Dios iba a estar con ellos para siempre. Ellos se acordaban de eso y la Pascua tenía este significado y ellos ya no estaban celebrando y ellos ya no se acordaban de eso. Y el rey Josías ha traído todo eso otra vez. Ha restaurado el pueblo otra vez. Celebró una Pascua, hermanos, para que el pueblo recordara de donde Dios les había sacado. Pero nosotros tenemos nuestra Pascua. Nosotros tenemos a Cristo. Cristo es nuestra Pascua, hermanos, que fue sacrificado por nosotros. Que por eso nosotros, cuando estamos en la iglesia, tenemos que nos acordar de nuestra Pascua, que es Cristo. Que cuando nos acordamos de Cristo, vemos todo su sufrimiento que ha tenido en la cruz. Que vemos, hermanos, que nos acordamos que este sufrimiento fue para librar de nuestros pecados.
Cristo es nuestra Pascua. Nosotros tenemos que tener esto bien vivo en nosotros, en nuestros corazones. Que cuando celebramos la Santa Cena, hermanos, cuando celebramos la Santa Cena, nos estamos diciendo, Cristo murió por nosotros en una cruz, pero también resucitó para que nosotros también pudiéramos tener vida eterna. Cristo es nuestra Pascua y nosotros debemos nos acordar de eso. No podemos olvidar, como el pueblo había olvidado, que Dios mismo les mandó a cada año tener que celebrar la Pascua para que se recuerden que fueron librados, que estaban en manos de sus enemigos, que eran esclavos ahí. Y ellos deberían celebrar, deberían ser gratos al Señor, y ya no tenía agradecimientos a Dios. Y si nosotros no nos acordamos de Cristo, de la crucificación de Cristo, nosotros no podemos ser gratos a Dios. Si eso ya nos pasa por alto, si la cruz de Cristo, hermanos, no está en nosotros, nosotros no podemos ser agradecidos a Dios. Yo cuando veo a Cristo en la cruz, yo sé que es por mi culpa. Y es eso que tiene que ser. Es mi culpa. Mis pecados lo llevó ahí. Y si fueran los días de hoy, seguramente iba a llevar ahí también. Mis pecados, nuestros pecados, llevó Cristo en la cruz. Y Cristo es nuestra Pascua. Y nosotros tenemos que nos acordar de eso a cada día y ser agradecidos a Dios, porque envió a su Hijo para nos librar también de la misma manera que libró el pueblo de Israel de manos de sus enemigos, que los llevó hasta una buena tierra que emana leche y miel. Cristo vino para nos librar de nuestros enemigos, para nos llevar a una tierra, hermano, celestial. Y ahí nosotros debemos estar. Y debemos ser gratos al Señor. Y la gratitud es otra cosa, hermanos, que hay que estar en nuestras vidas. Que debemos ser gratos a Dios en todo. Que en nuestras casas debemos agradecer a Dios. Que en nuestras casas debemos nos humillar delante de Dios. Que en nuestras casas debemos reconocer que nuestros pecados fue lo que llevó Cristo en la cruz. Y reconocer que tenemos que ser perdonados por Dios. Hermanos, esta palabra nos enseña una cosa. Es poderosa para nos transformar, pero que nosotros parece que ya es todo normal. Ya es normal en nuestras vidas. Y la palabra de Dios no es normal. La palabra de Dios a cada día nos transforma. A cada día nos abre los ojos, a cada día nos enseña un camino a seguir. Cristo vino, enseñó un camino para nosotros y es un camino que nos lleva al Padre. Y si nosotros no seguimos a Cristo, nosotros estamos yendo al camino del infierno. Debemos seguir las pisadas de Cristo. A cada momento de nuestras vidas debemos seguir a Cristo. Vamos pasar por momentos difíciles, porque seguir a Cristo es eso. Cristo mismo dijo, el que quiera venir en pos de mí, hermano, que no aborrece su propia vida, su familia, padre, madre, mujer, hijos, hijas, no es digno de mí. Debemos llevar nuestra cruz, hermanos, y seguir a Cristo. Pero lo que pasa es que muchos de nosotros muchas veces no queremos llevar nuestra cruz. Queremos decir, no, Cristo ya padeció por nosotros. Nuestra vida tiene que ser ahora de deleite. Y no es así. Nuestra vida muchas veces es de sufrimiento. Como nos decía el hermano Douglas, en Cristo vamos a tener paz. Pero en este mundo, hermanos, vivimos en enemistad. Tenemos enemistad con este mundo. Y solo tenemos paz en Cristo. Y si queremos paz, tenemos que permanecer en Cristo. Seguir las pisadas de Cristo. Nos humillar delante de Él. Empezar a estar más de rodillas delante del Señor. Empezar más a clamar a Cristo. Empezar más a llorar delante de Dios, que nos falta. Nos falta llorar. Nos falta, hermanos. Nos falta llorar, digo llorar de verdad. De verdad. Nos falta desesperación.
Nos falta eso. Nosotros estamos demasiado tranquilos y debemos estar desesperados. Confiados en Dios, sí, pero cuando miramos muchas veces las vidas de las personas, ahí hay que tener desesperación, porque vemos que no está de acuerdo con la palabra, que no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y muchas veces personas vienen, se sientan, se levantan y se van iguales que llegó. Escuchó la palabra, pero la palabra no cayó en buena tierra. Cayó en beira del camino, cayó en espinos, cayó en pedregales, hermanos, y no da fruto. Preparar los corazones para la palabra de Dios. Debemos preparar nuestros corazones. Pero ¿cómo preparamos nuestros corazones? Si estamos corriendo toda la semana, si llegamos en casa no hay tiempo de orar, si llegamos en casa no hay tiempo de leer la Biblia, si llegamos en casa no hay tiempo de alabar a Dios. Hay muchas personas que alaban a Dios en el día de domingo, porque aquí está la alabanza. Son 3 alabanzas y quizá en medio de la semana no lo hace. Y en toda una semana alaba a Dios. 3 alabanzas. Porque no hay tiempo en sus casas. No hay tiempo de poner una alabanza. No digo poner una alabanza y estar haciendo la comida. Eso no es alabar a Dios. No digo poner la alabanza y estar cenando. Eso tampoco es alabar a Dios. O poner alabanza, hermanos, y estar limpiando la casa. Eso no es alabar a Dios. Alabar a Dios es parar lo que estás haciendo. Hacer como María. Parar para alabar al Señor. Decir, voy a poner las alabanzas y voy a alabar a Dios. Y alabar a Dios ahí. Y arrodillar, y alabar, y orar, y clamar. Esto es alabar al Señor. No es en nuestra casa poner una alabanza y estar haciendo trabajos. Eso podemos hacer y está bien. Está claro que está bien. Pero hay el momento de parar lo que estamos haciendo e ir a alabar al Señor. Porque solo así el Señor va a aceptar esta alabanza. Porque la otra no. No desagrada al Señor, pero el Señor no la recibe como una alabanza de un verdadero adorador, que le alaba en espíritu y en verdad. ¿Cómo podemos alabar al Señor en espíritu y en verdad si nosotros estamos haciendo algo? Si estamos haciendo comida, si estamos atentos para que no se queme el arroz. No hay manera. Pero podemos alabar al Señor en espíritu y en verdad, como decimos, este es el momento, voy a dejar todo, voy a dejar el móvil lejos de mí, porque no quiero escuchar un sonido, quiero poner una alabanza, quiero que esta alabanza me lleve hasta la presencia del Señor, y yo alabaré al Señor, con todo mi ser, con todo mi corazón, conforme dijo el rey Josías, de volver al Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, hermanos. Otra cosa que nos falta en nuestras casas es la lectura de la palabra. Leer la palabra en nuestras casas. Sacar un tiempo, sacar una hora para leer la palabra, para estudiar la palabra, para orar, tener comunión con el Señor. Haciendo eso, cuando llegamos en la iglesia, hermanos, vamos a llegar con un corazón dispuesto. Este corazón ya no va a ser pedregales. Va a ser buena tierra. Pero si nuestro corazón está entretenido con las cosas del mundo toda la semana, cuando llegamos en la iglesia, ¿qué palabra va a permanecer en este corazón? Ninguna. Ninguna palabra va a permanecer en nuestros corazones. Si entre semana nuestro corazón ha estado deseando cosas del mundo, preocupado con las cosas del mundo, nuestros pensamientos no estaban en Dios, estaban en hacer las cosas del mundo. Estamos entretenidos con el mundo y luego llegamos en la iglesia y queremos que la palabra nos haga algo en nosotros. O muchas veces queremos escuchar una palabra que nos agrade, pero no queremos escuchar una palabra que nos dice, tiene que cambiar, tiene que esforzarte, tiene que negar a sí mismo. Y servir a Dios es eso, negar a sí mismo. Cuando negamos a nosotros mismos para buscar al Señor. Cuando decimos, tengo sueño, pero me negaré. Voy a buscar a Dios primero. Cuando digo, está tarde, pero tengo hambre, pero
Comeré más tarde, buscaré al Señor antes. Alabaré al Señor antes. El Señor es nuestro sustento. El Señor es nuestro escudo. El Señor es nuestra fortaleza. Es el Señor que nosotros debemos buscar en todo el momento, no las cosas del mundo. Y estos salmos nosotros sabemos todos. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Decimos estas cosas, es nuestro sustento, es nuestro sostén. Pero nosotros nunca nos estamos apoyando en Él en 100% en nuestras vidas. Siempre estamos apoyando en nosotros mismos, dejando el Señor de un lado. Y ahí fallamos. Y luego llegamos en la iglesia sin tener comunión con el Señor toda la semana. Y está claro, hermanos, que no va a alabar a Dios como tiene que alabar. Está claro que no va a recibir la palabra como tiene que recibir. Está claro que no va a estar atento a la palabra como tiene que estar. Está claro que va a estar más pendiente de lo que va a hacer después del culto, con que el propio culto que vino a dar al Señor. Está pendiente con que se acabe rápido el culto para ir a hacer cosas, porque ha estado toda la semana corriendo tras los deseos de sus corazones. Y está claro que no va a entregar un culto agradable al Señor, porque no viene con el deseo de hacerlo. Y debemos salir de nuestra casa, hermanos, con el deseo de hacer. Como los salmos de cánticos graduales, las personas salían de sus casas y ya iban alabando a Dios antes de llegar en Jerusalén. Cuando salimos de nuestra casa alabando a Dios, cuando llegamos en la iglesia, hermanos, va a ser de bendición. Nuestras vidas serán transformadas cuando busquemos al Señor, pero no solamente en la iglesia, pero desde nuestras casas. Nuestra casa es nuestro santuario y tenemos que buscar al Señor en ella. Tenemos que santificar nuestras casas. Tenemos que sacar todo lo que no agrada al Señor de nuestras casas. Tenemos que hacer nuestro culto en nuestras casas. Tenemos que alabar a Dios en nuestras casas. Tenemos que buscar a Dios ahí. Porque aquí solo venimos a alabar a Dios en familia. En una iglesia que somos. Entre hermanos, todos juntos. Y cuando hagamos eso en nuestras casas, este culto, hermanos, será de bendición para el Señor. Cuando nos volvemos a Dios, este culto será de bendición para el Señor. Y el Señor va a actuar en nuestras vidas. El Señor va a actuar con misericordia en muchas vidas, hermanos. De la misma manera que actuó con misericordia en la vida del rey. Porque se enterneció su corazón y se humilló delante de mí. Cuando nos humillamos delante del Señor, y nuestro corazón no es duro, nuestra cerviz no es dura delante del Señor, el Señor tiene misericordia. Y si queremos la misericordia del Señor, debemos nos humillar. Así que debemos nos humillar más y más delante de Dios. Como Juan Bautista dijo, es necesario que yo mingüe para que Cristo crezca. Y si yo no mingüe, hermanos, Cristo no va a aparecer en mi vida. Cristo no va a resplandecer en mí. La luz de Cristo no va a estar en mí. ¿Por qué? Porque yo estoy muy grande. Yo estoy creciendo. Y Cristo ahí no habita. Yo tengo que menguar. Y Cristo tiene que aparecer. En cada vida, en cada hermano, vosotros tenéis que menguar. Y Cristo tiene que aparecer. Cristo tiene que crecer en nuestras vidas. Así que nos entreguemos al Señor. No de cualquier manera. Como dice la palabra y como hemos leído, nos entreguemos a Él con todo nuestro corazón. Escuchamos la palabra y hagamos conforme a la palabra que hemos leído también. Cambiaremos. No podemos permanecer así. Tenemos que hacer algo. Que la preocupación también esté en nosotros. Que no esperemos solamente que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, pero que nosotros también busquemos cambiar. Que nosotros también entendemos eso. Ahora conozco a Dios y tengo que hacer la voluntad del Señor. No voy a esperar que el Señor haga todo. No voy a esperar que el Señor me ponga el sentimiento de cambiar. Yo voy a buscarlo con afán, con angustia, con desesperación y voy a buscar al Señor. Y el Señor nos va a contestar. Amén. Vamos nos poner de pie.